Coronavirus se une a la plaga de Maduro. Es despreciable que Maduro se aproveche de algo tan peligroso como la pandemia del coronavirus. Queda ratificado que no le importa la vida de los venezolanos. Las primeras informaciones de coronavirus en Venezuela fueron censuradas. Quienes han alertado sobre el silencio oficialista están amenazados. Aquellos que exigen medidas concretas para la protección de la población han sido descalificados. La mayor muestra de la ligereza con la que la dictadura ha abordado la pandemia es haber encargado del coronavirus a Delcy Rodríguez, una abogada cuyos conocimientos de asistencia médica llegan hasta sus cirugías estéticas. A la epidemia de Maduro se le ha sumado el coronavirus. Será un tema del que se hablará por mucho tiempo. No hay manera de evadirlo. Los expertos han expuesto proyecciones y análisis y en ellos el escenario para nuestro país es muy malo. Antes de haberse oficializado el primer caso, el rostro del régimen se ha mostrado como es su costumbre, de la peor manera. Primero, Nicolás Maduro banalizó el tema al afirmar que se trataba de un virus programado contra China por el imperio para después anunciar que Venezuela tenía el antídoto, propiciando de esta manera tan irresponsable que los ciudadanos bajen la guardia, relajando las medidas preventivas y desactivando los operativos para detectar el mal. Es imperdonable. La alarma ante tanta ligereza ha estado acompañada con la certeza de que la dictadura siempre miente. Al régimen no se le puede creer nada. Sabemos que se sostiene sobre hechos falseados con una narrativa a la que la dictadura procura sacarle provecho político, manipulando los hechos y censurando la verdad. Lo hace desacreditando a los voceros expertos de manera de controlar las declaraciones de los especialistas, colocando el mensaje en boca de personajes cuyo interés está orientado por la corporación criminal. Es despreciable que Maduro se aproveche de una circunstancia tan peligrosa para la población. Queda ratificado que no le importa la vida de los venezolanos. Ante el inminente riesgo de contaminación, la dictadura trata de sacar provecho político a esta circunstancia. A Maduro lo que le importa es recuperar sus negocios. Por eso se apresura a solicitar la suspensión de las sanciones como si el país no tuviese años en emergencia sanitaria, como si Maduro y la banda de delincuentes que lo acompañan no fuesen los responsables del cierre técnico de decenas de hospitales, de la ausencia de insumos, del deterioro de los equipos, de la falta de reactivos y medicamentos y de los pésimos salarios de los profesionales de la salud que la historia deberá registrar como héroes cuando recuperemos la libertad. Es muy desalentador el panorama. Apenas se conoció la proyección que asomaba la pandemia, han debido extremarse las medidas de salud pública, pero un plan anticipado era demasiado pedir para un régimen que ha desahuciado a los venezolanos. Queda como único sistema de prevención ante lo que viene exagerar el aislamiento, evitar el contacto, extremar la higiene y estar muy atento a los primeros síntomas. Venezuela ya está tarde para las medidas que procuren controlar la propagación, por lo que hay que ser reiterativo en el instructivo básico, lavarse las manos con mucha frecuencia, cuando pueda, como pueda, y evitar contacto táctil con los demás y con su propia cara. Se ha perdido un tiempo precioso. La situación preocupa cuando una parte importante del país ni siquiera conoce del coronavirus, mucho menos sus síntomas, lo que multiplica el riesgo de contagio y aumenta la letalidad del mal. Con hospitales en ruinas, sin servicio de agua y electricidad, es inevitable el pesimismo. El futuro se asoma aterrador. Esta situación crítica se debe comenzar a manejar con responsabilidad y con la preocupación del caso. Se debe solicitar el ingreso de ayuda humanitaria que permita asistir a los afectados. Deben activarse equipos de profesionales. Es urgente acondicionar centros asistenciales destinados exclusivamente para atacar el coronavirus. ¿Y a qué equipo designó Maduro para luchar contra la pandemia? A los consejos comunales. Peor no lo puede hacer. Tiene que existir la manera de que los gremios de la salud encabecen la vocería y tomen el control, que dirijan los pasos de una población que en su indefensión siente que lo único que le queda es rezar. En estas condiciones es casi imposible pelear. ¿Cuánto más va a sufrir el pueblo venezolano? Por otro lado, es la primera pandemia del siglo XXI.
los puntos más importantes del discurso de Maduro sobre el coronavirus. El gobernante ordenó la suspensión de vuelos desde Europa y Colombia y decretó la emergencia sanitaria permanente. Después de que la Organización Mundial de la Salud clasificó como pandemia el coronavirus COVID-19, Nicolás Maduro decidió tomar medidas para enfrentar la enfermedad en un país sumido en la peor crisis de su historia, que comprende un sistema sanitario en deplorables condiciones. La más importante y que aislará aún más al país es la suspensión de vuelos desde Europa y Colombia por un mes como estrategia para contener la enfermedad, que hasta este viernes tiene a 127.140 personas infectadas y 4.728 fallecidos en todo el mundo. Tampoco descarta cerrar las fronteras con Colombia y Brasil. Subrayó que ello deberá hablarse con las autoridades de esos países, que no lo reconocen a él como presidente, sino a Juan Guaidó como jefe de Estado encargado. Vamos a insistir 1000 veces para que se pongan a un lado las diferencias ideológicas, que son pequeñeces ante esta pandemia, expresó Maduro, que habló con gravedad respecto a la enfermedad al calificarla de la primera de carácter mundial en 100 años. La humanidad durante muchas décadas o siglos nunca había enfrentado esto. Es la primera pandemia del siglo XXI. Abate al mundo entero. Aquí estamos con toda la disposición, la fuerza y la energía para salir adelante, expresó luego de declarar emergencia sanitaria nacional y suspender las concentraciones y actos públicos masivos. Golpe a la economía mundial. Fue enfático respecto a que el coronavirus no solo ha afectado la salud, sino también a la economía mundial. Advirtió, por ejemplo, sobre la caída de los precios petroleros. El precio marcador Brent logró en un día una cosa que no se veía desde 1991. Expertos petroleros señalan que por primera vez observan este fenómeno. En un día cayó de $59 el barril a $33. Hoy se ubicó en 35. Estamos hablando de $24 en un solo día. Preparados. Acerca de la economía venezolana afirmó, a pesar de la hiperinflación, que el país está preparado para enfrentar la caída de los precios petroleros. Respecto al crudo nacional, indicó que este cayó de $49 el barril a $24-25. Esto golpea duramente los ingresos. Ahora Venezuela está preparada para afrontar las dificultades de carácter económico. Estamos preparados porque tenemos conciencia de ello. Hemos enfrentado una guerra económica que nos ha entrenado en la lucha. La economía ha logrado una autorregulación que nos permite enfrentar esta situación con mayor capacidad, con mayor potencialidad. Estoy haciendo seguimiento día a día de los efectos nocivos que pueda tener el coronavirus y tomando medidas y decisiones para proteger el derecho a la alimentación del pueblo, para proteger la asistencia sanitaria y la salud pública, dijo. Medidas extremas. A Maduro no le tembló la voz para advertir que tomará cualquier decisión con tal de proteger a la población, y eso incluiría cerrar pueblos o ciudades. Si nos toca el cierre de pueblos y ciudades, lo haremos. A los empresarios y las empresas los protegeremos. Si nos toca suspender clases en todo el país o en un pueblo, nosotros lo garantizaremos. El Ministerio de Educación está garantizando que continúe el año escolar. Activado 24 horas del día. Maduro anunció como una de sus medidas que el puesto de comando presidencial esté activado las 24 horas del día. Como coordinadora estará la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez. Que este equipo científico médico, la FAM, se ponga al frente de todas las actividades de protección del pueblo y cumpliendo los protocolos sanitarios necesarios que se activen día a día, en unión cívico-militar. Vamos a enfrentar esta pandemia en coordinación total, cerca de la Organización Mundial de la Salud. Culpa otra vez de las sanciones. Ya en la ronda de preguntas, una de las dudas que surgió fue cómo enfrentar una pandemia en un país sin insumos ni medicinas. Maduro insistió en que las sanciones limitan al país para la adquisición de insumos. Señaló que sigue la persecución contra todos los barcos que traen productos a Venezuela y los que exportan petróleo de PDVSA. Pido al canciller de la República, Jorge Arreaza, que asuma de manera inmediata la gestión para que el gobierno de Estados Unidos, en medio de esta pandemia, levante todas las sanciones injustas e ilegales para perseguir las finanzas y el petróleo de Venezuela. Nueva cantidad.
De 20 casos descartados de coronavirus en el país dados a conocer el martes, subió la cifra a 30. Dijo que gracias a la OMS se cuenta con pruebas diagnósticas. Asimismo, informó que hay 46 hospitales para atender a los afectados. Pido toda la cooperación humana del personal de salud en espíritu nacional para seguir adelante y atender a nuestro pueblo. Sentido común. Consultado acerca de la posibilidad de una tregua política, Maduro la descartó, pues considera que el sentido común debería llevar a cualquier persona a ponerse al servicio de esta causa para colaborar con la gente. Demos un paso al frente. No se trata de una diferencia ideológica, una confrontación o pleito estéril, sino de la vida y la salud del pueblo. Apelo a los mejores sentimientos humanos del pueblo.